Eduardo también, bueno, es un político allí, filoeconomista. Soy economista de profesión originalmente. Exactamente, pero te has dedicado, bueno, obviamente después de lleno a la política. Pero ¿no crees que hay parte de esto? Mirá, mientras vos pensabas, reflexionabas sobre un dato no menor de la economía kirchnerista, entre paréntesis, entre comillas. Para el kirchnerismo, nunca las cosas que pasan son resultado de sus propios errores. Siempre hay una conspiración. Siempre. Entonces, vamos al tema de la inflación. El tema de la inflación no existe porque yo emito demasiado, porque yo doy malas señales, etc. Existe porque hay señores perversos que aumentan los precios. El problema del desempleo, el problema del empleo negro, el problema del empleo negro. Después puede haber unos cuantos Pero vivos sin duda, que obviamente se montan, pero la vida es mecha así. no es esa. Pero exactamente, la vida es así. De Claro. hecho, entre el 2003 y el 2007 no hubo inflación. Exactamente. La economía funcionó bien porque estaba bien ordenada, estaban los superávit gemelos, etcétera. La gente no pensaba en dólares. Hoy día no es que la gente piensa en dólares porque la economía está desordenada y se están quedando sin reserva. No, la gente piensa en dólares porque hay unos banqueros sinvergüenzas. Ahora, entre el 2003 y el 2007 nadie pensaba en dólares porque la economía estaba desordenada. ¿Y cómo se explica eso? Y se explica porque cuando uno no sabe lo que está haciendo de su vida, siempre echa la culpa a otro. Yo tengo un kiosco, tengo pocos productos, lo tengo despintado, atiendo mal a la gente, no voy a vender. Entonces la culpa no es del vecino, es mía que yo administro mal el kiosco. El kirchnerismo, en todas las cosas que hace, funciona más sobre la lógica de la conspiración, de la sinarquía, de las fuerzas ocultas, que de los propios errores. La prueba es Moreno, ¿no? Moreno ha destruido todo lo que ha tocado. Un rey Midas al revés. Exactamente, la carne, la leche, el trigo, el maíz, la supercar, el control, todo lo destruyó. Es un fracaso atrás de otro. Si vos le preguntás a algún militante kirchnerista por qué fracasó Moreno, te van a decir que en el caso del trigo, el maíz, la carne y la leche, son los productores, las viejas oligarquías agrícola-ganaderas, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que hacerse responsable de sus propios actos. Si se pasa la vida echándole la culpa a otro, fracasa. En el fútbol, en la economía, en el kiosco o en tu familia. Eduardo, estoy así cambiando como drásticamente el tema, pero me quedé impresionado con el tema Bonfatti, ¿no es cierto? El tema Santa Fe, el tema de los tiros en la casa, que lo podrían haber matado. Ahora incluso hay una nueva amenaza en su recorrido Rosario-Santa Fe, que se cuide. Y esto, bueno, es atribuido directamente a los narcos en una provincia que ha sido muy señalada por el tema narcotráfico. ¿Te preocupa el tema? ¿Cómo estás viendo la cuestión droga en la Argentina? Me preocupa muchísimo. Yo me he dedicado mucho tiempo, entre otras cosas que he hecho en mi vida, he sido secretario de lucha contra la droga, la ley de lavado de dinero primera en la Argentina es mía. O sea, yo he trabajado mucho esta cuestión porque está muy ligada a las cuestiones de la pobreza y demás. Hace años que muchas personas, y yo inclusive, venimos advirtiendo con datos objetivos que en la Argentina hay un crecimiento impresionante del tráfico y el consumo de drogas. Y lo que nosotros decíamos hace 6 o 7 años, las Naciones Unidas lo ha reforzado este año, diciendo que Argentina es el tercer país de mayor cantidad de tráfico de cocaína de todo el continente. Que somos el canal por el cual sale... Incluido México, Colombia. Brasil, el tercero. Al lado de eso hay un crecimiento espantoso del consumo y de la corrupción. Hace poco hubo un episodio en Córdoba también. Y yo veía un video de cámara oculta, donde el sargento de la policía, coimeado por los narcos, decía: les dejamos pasar 500 kilos. 500 kilos. Dejaron 16 en el camino por la provincia de Córdoba. A mí me dieron solamente 1. Para que tengamos idea del volumen de la droga. Esto es una vieja historia, en particular atribuible al kirchnerismo, que tiene que ver con lo que han hecho con el lavado de dinero, ¿no? Alguna oficial de policía me decía a mí que los blanqueos que han hecho los kirchneristas, el hecho de haber prácticamente cerrado la oficina de lavado de dinero, equivalía a poner un aviso en un diario de México o de Colombia invitando a los narcos a invertir en la Argentina. Claro, y obviamente. Porque vos los corres de un lado, si uno aplica una política correcta, de ese lado se van y se van al lugar más fácil. Vuelvo al caso de Córdoba. Esos 500 kilos de cocaína, que no sé cuánta plata, son decenas de miles,
vos la vendés, pero es toda guita negra, plata negra. Ujú. ¿Qué haces con eso? Tenés que poderla pasar. Ahora, si tenés todo abierto para pasarla, venís por la Argentina. Ujú. Si te controlan, no venís. Venimos advirtiendo el tema del lavado de dinero. Venimos advirtiendo cómo se ha metido la droga en la pobreza y en la violencia, el crecimiento de la violencia. Venimos advirtiendo la aparición de nuevas formas del delito, en particular el sicariato, los sicarios. Sí, claro. ¿No? Sí, hemos tenido hace 2 episodios años que en la un caso, Argentina no se veían. el caso en el Unicenter. Exactamente. Un caso típico de sicariato. Una balacera en el parking de un shopping. Del shopping tal vez más importante de la Argentina. Venimos advirtiendo sobre los volúmenes. Ya no lees en el diario 100 kilos, una tonelada. Ahora, ¿esto es posible, Eduardo, sin la connivencia? Estaba haciendo un paralelo mental con el tema barras, ¿no?, de fútbol. ¿Es posible sin la connivencia del Estado? No, yo no sé si del Estado. Respecto del Estado no puedo dejar de mencionar que hace 6 meses y medio que no tenemos secretario de lucha contra la droga en la Argentina. Cuando renunció Rafael Bielsa el 23 de marzo de este año, desde ese momento la presidenta nunca más volvió a nombrar a nadie. Se olvidó del tema. Entonces no hay nadie que se ocupe de esto que estamos hablando. La presidenta sabrá en su conciencia por qué lo hizo, pero es gravísimo. Mirá, Carlos, yo no soy un denunciador. La única denuncia que puse contra la presidenta y le pedí el juicio político fue por el tema de no nombrar el secretario de lucha contra la droga. Porque hay miles de pibes que caen y que no tienen recursos para curarse porque no hay nadie que se ocupe de ellos. Volviendo a tu pregunta, si el Estado es las policías, y sí, 500 kilos en Córdoba, dejaron 16 en el camino. Si el Estado es que no funciona el lavado de dinero, sí también. Pero lo grave es que está metiéndose en la sociedad de una manera brutal y con una enorme violencia. Dato de Rosario, hace 10 minutos hablando con una colega tuya en Rosario. Hemos llegado a los 200 muertos este año en las villas de Rosario. 90% enfrentamientos por droga. Entonces, cuando algunas personas decían hace tiempo Argentina se va a ir pareciendo poco a poco a Colombia o a México, yo mismo pensaba que estaban exagerando. Ahora me doy cuenta que es cierto. Última de este tema, después tengo otro. ¿Cómo te lo sacás cuando está metido? Mirá, yo he estado hablando muchísimo estos días, yo soy muy amigo de los curas villeros, estoy hablando con pastores evangélicos, he hablado con diputados santafesinos. Hay que hacer primero un gran movimiento social para llamar la atención al gobierno, a la sociedad, de que hay que pararlo rápidamente. La presidenta tiene que nombrar un secretario de drogas, hay que crear una DEA que se ocupe de ese tema. Tenemos tiempo todavía, pero si el gobierno no se toma este tema en serio, vamos a terminar muy mal. Y como bien dijo el Papa hace poco, esto no se arregla legalizando la droga, eso son paparruchadas. Esto se arregla con un esfuerzo social, político, económico enorme, haciendo funcionar el lavado de dinero, teniendo radares, dándole recursos a la gendarmería, entrenando a las policías, etcétera. Tenemos poco tiempo para evitar que la Argentina se parezca a alguno de los países que hemos visto, Carlos. Estás ahora, bueno, cumpliendo tu mandato, pero siguiendo en la política, estás con Sergio Massa. Sí, estoy trabajando con ellos. ¿Cómo ves eso? ¿Crees, digamos, que es realmente, como lleva su nombre, una fuerza de renovación? Digamos que son nuevas ideas. Es una fuerza muy interesante. Sergio ha puesto muchísimo énfasis en el tema de la gestión. Me parece que es un buen enfoque, una buena manera de avanzar sobre la política, en lugar de ir sobre el conflicto, ir sobre las propuestas de gestión. Se ha rodeado de gente francamente prestigiosa, con experiencia en temas de gobierno, prefiriendo el mensaje de la gestión antes que el mensaje del conflicto. Y eso ya es un avance. Sergio va a ganar bien, no sabemos si por 10 puntos, va a ganar bien. Ahora hay toda una teoría que tiende, digamos, a presentar una derrota por menor margen como un triunfo. Sí, por eso hay que ser cuidadoso, hasta por una cuestión de picardía. Si yo voy a ganar por 15 y gano por 12, la gente piensa que perdí. Claro, porque se llegó a decir que Massa estaba 14 puntos adelante. Sí, digo, va a estar alrededor de 10 puntos y eso ya está muy bien, porque la presidenta va a haber perdido una cantidad enorme de votos. Ahora tenemos por delante muchísimos desafíos.
el Congreso de los próximos 2 años va a ser un Congreso muy complicado, un Congreso a la italiana, con muchos pequeños bloques, con muchos dirigentes queriendo ser presidentes. Entonces el gran desafío para el sistema político argentino es el diálogo. La presidenta va a venir perdiendo su poder político, como ustedes lo plantearon recién, una economía con crecientes problemas. Entonces el gran desafío de todo el sistema social y político argentino es dialogar, dialogar y dialogar para hacer la transición lo menos grave para la gente posible, porque las peleas arriba derraman hacia abajo, y llegar hasta el 2015 en las mejores condiciones posibles. ¿Y crees que Sergio Massa, digamos, tiene... Porque acá hay problemas serios desde todo punto de vista, problemas muy serios institucionales que han quebrado la confianza inversora. La Argentina, digamos, la inversión extranjera directa en la región creció 6%, la Argentina cayó 32% en los últimos 10 años. Hay problemas, digamos, de confianza, porque obviamente los mercados no quieren invertir en un lugar en donde la justicia no se sabe si está maniada, en donde las reglas de juego cambian, en donde no podés sacar la utilidad que generaste. O sea, hay problemas institucionales graves, hay problemas económicos graves, es decir, la Argentina no tiene energía, digamos, para hacer funcionar. Si vinieran 3, 4 inversores a decir queremos poner 3, 4 plantas industriales, no tenemos energía, no tenemos luz para darle. Entonces, ¿vos crees que Massa viene, digamos, como para dar vuelta a eso, o es una versión light, digamos, de lo que ha sido el kirchnerismo hasta ahora? Mira, te lo voy a contestar no en términos subjetivos de Massa, sino objetivos, tomando tu diagnóstico que comparto totalmente. Si Massa u otro no hace lo que vos estás proponiendo y que yo aplaudo, va a tener un problema gravísimo el primer día. O sea, los Kirchner han sido un gobierno de puro presente. Yo te voy a dar un ejemplo. Hoy día en la Argentina vos te podés comprar un televisor como ese a 24 meses sin interés, pero no te podés comprar tu casa. Claro. No existe el crédito de largo plazo. La pobreza no baja del 25%, el trabajo en negro y la inversión se ha derrumbado. O sea, nos comimos todo lo que teníamos en la mesa. Si no viene un presidente que le inyecte futuro a la Argentina, que le inyecte un shock de futuro, que le dé mucho énfasis a la inversión, a las instituciones, al funcionamiento de la justicia, etcétera, no va a poder recuperar el tema de la energía, porque nadie va a venir a invertir 30 o 40 mil millones de dólares para sacar petróleo, no va a poder recuperar la inversión. O sea, yo creo que Sergio tiene un equipo muy interesante, lo entiende, lo sabe. Ahora, si no lo hace, su gobierno va a ser un fracaso, porque los datos de la realidad son como son, ya no se puede mentir más. No podemos seguir hablando de la década ganada en una economía que tiene estas características que vos tenés. O sea, la única verdad es la realidad, y esa realidad muestra que la Argentina necesita un shock de futuro, una reforma educativa profundísima, un trabajo serio contra la pobreza, rehacer el sistema de transporte. Los Kirchner nos hablan de década ganada y nos dejan para los próximos 30 años una economía donde no hay trenes y donde no hay rutas, donde no hay luz y no hay gas. Entonces, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eduardo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Carlos. Aquí. Cual sea el lugar que ocupes, a partir ya de no estar en el Congreso, suerte. Muchas gracias, y a la orden. Seguramente estaremos conversando. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Un minuto de pausa y estamos de regreso en lo que queda de Infobae TV de hoy.